camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Yo, venid santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades del bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo unidos en un solo amor. Amén. Y nos encomendamos a la Madre para que en esta mañana nos asista con su manto, cubriéndonos con su manto azul y permitiendo ese orden en esta reunión. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día este lunes y el siguiente lunes, si Dios lo permite, vamos a conocer un poquito ese contexto histórico que rodea el origen de nuestra Santa Eucaristía, de nuestra Santa Misa Católica, como memorial del sacrificio de Jesús, el cual tiene unas raíces profundas, digamos, en los rituales y en toda esa teología sacrificial del Antiguo Testamento. Entonces voy a tratar de al final dar un poquito de espacio de tiempo para poder repasar un poquito o ver lo que quedó pendiente de la semana pasada respecto al giro ya en el movimiento, ¿no? En la práctica. Entonces, hoy día vamos a ver la Pascua judía y la Última Cena, que son las tradiciones de donde tienen sus bases nuestra Eucaristía. Empezaremos a la Pascua judía también se le conocía con el nombre de Pesach. Pesach significa en la traducción saltar o pasar por encima, pero ahora más adelante lo vamos a poder entender. Entonces, vamos a empezar hablando cómo Yahvé escogió a su pueblo, a Israel. ¿Cómo es que el Señor escoge a este pueblo? Todo se inicia con un pacto ¿con quién? ¿Se acuerdan? Abraham. Muy bien, Inesita, con Abraham. Se inicia con un pacto con Abraham. A lo largo de la historia de nuestros antecedentes, de los antecedentes a los que nos estamos refiriendo, el Señor a lo largo de la historia ha tenido 7 pactos con distintos personajes, pero uno de ellos es el pacto abrahámico, es el pacto con Abraham, en el cual se basa en una promesa para hacerle una gran nación y darles una tierra y de cuya descendencia nacería el Salvador. Esta elección no se debió a la superioridad o al gran número del pueblo, sino a la gracia divina y obviamente al querer divino. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la promesa que le hizo el Señor? La elección de este pueblo comienza con el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué le promete? Le promete que haría de sus descendientes una gran nación y que a través de ellos va a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, esta promesa fue reafirmada ¿con quién? Con su hijo Isaac y su nieto Jacob, a quien después le cambió el nombre por Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos que surgieron las 12 tribus de Jerusalén. Las 12 tribus de Israel. No voy a entrar en los detalles de la historia porque creo que todos la conocemos, pero más o menos acá hay un derrotero de lo que es.
¿Cómo llegó el pueblo elegido de Dios a ser esclavo de Egipto? Ahí comienza, ahí vamos a centrarnos en eso. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo llegó el pueblo de Israel a ser esclavo? Por intermedio del hijo de Abraham, ¿Perdón? José, por intermedio del hijo de Abraham, José, que llegó a ser por la carestía. Sí, Marcela y Inés están sí, por las dos razones. Por las dos razones. La llegada del pueblo elegido a Dios, la llegada del pueblo que Dios elige a Egipto y su posterior esclavitud, porque al principio no fueron esclavos, reúne pues una serie de hechos donde se mezcla tanto el pecado del hombre, pero también el querer de Dios, porque de toda situación el Señor siempre va a sacar el bien mayor. Entonces, como decía Marcela, el pecado del hombre se dio por la venta de José por sus hermanos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le tenían muchos celos a José. Los hermanos le tenían muchos celos. Es el primer acto pecaminoso clave en esta historia. Este acto llevó a José a Egipto como esclavo y Yahvé lo elevó, a pesar de toda la situación, Yahvé lo elevó a ser el hombre de confianza del faraón. Y esto es por parte del pecado del hombre, y por parte del querer divino fue la gran hambruna, como dije en el cita, que asoló esa región de Canaán, que obligó a Jacob, o sea, a Israel, y a todos sus hijos a descender a Egipto en busca de alimento. Entonces, la historia, pues, para resumirla, cuando llegan a Egipto en busca de alimento, José reconoce a su familia, a sus hermanos, los acoge, los perdona, los acoge, y se establecieron en Egipto durante ¿cuántos años? ¿Cuántos años vivió? 400 años. 400, sí, Luz, 430 años, para ser más exacto. Entonces, el inicio de la esclavitud se dio cuando los descendientes de Jacob, después de que vivieron en paz durante mucho tiempo, se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. José también ya había fallecido, o sea, mientras estuvo el faraón y José en vida, ellos gozaban de paz, de una tranquilidad impresionante. Pero luego que fallece el faraón y también José, entonces ahí comienza la situación. Este nuevo faraón, temeroso del crecimiento de la población de los israelitas, los comienza a someter a esa esclavitud forzada y sistemática, preparando el escenario para lo que vendría a ser la gran liberación, lo que vendría a ser el éxodo. Nosotros tenemos que darle una miradita al éxodo, porque de ahí parte todo lo que va a venir a continuación en la redención y en nuestra santificación en estos 2 días que vienen a continuación. Entonces, después de que los descendientes de Jacob se convirtieron en esclavos en Egipto, Yahvé intervino para liberarlos. Ahí el Señor demuestra su gran poder sacándolo de la esclavitud, como dice la palabra, con mano poderosa, y cumpliendo de esta manera la promesa que le había hecho desde un inicio en el pacto con Abraham. Entonces, tras la salida de Egipto, del éxodo, Dios llevó a su pueblo al monte Sinaí. Es muy importante estos puntos en la historia para comprender qué pasa ahí, en donde el Señor formaliza, digamos, esta relación que tenía con su pueblo a través de un pacto en el monte Sinaí. Este es el primer pacto, uno de los primeros pactos que hace el Señor de la antigua alianza. Acá también les dio los 10 mandamientos y una serie de leyes que establecieron un pacto en el cual, ¿cuál era este pacto? Israel sería su posesión especial, sería un reino de sacerdotes, debería de ser una nación santa, siempre y cuando con la condición de que Israel obedeciera a sus mandatos. Entonces, este propósito de esta elección de este pueblo fue doble. Por un lado, para que Israel fuera un pueblo modelo y un ejemplo de adoración a Yahvé.
Y por otro lado, para que a través de ellos el mundo entero fuera bendecido para prepararse para la llegada del Mesías. Voy a ir por partes para que podamos entender un poco la historia. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señora. Ok. ¿Qué nos enseña un poco la Virgen María sobre lo que es Egipto? Porque ellos ya están en Egipto. El pueblo de Israel ya llegó a Egipto, ya no está José, ya están pasando 430 años. ¿Y qué podemos imaginar que pasa con el pueblo de Israel viviendo tantos siglos ahí, tantos años? Que se habían vuelto paganos, se habían tomado todo eso de los egipcios y sufrían también mucho. Exacto, Luz. Exactamente, así era el pueblo. Después de 400 años, imagínense, ya habían adoptado las costumbres paganas, la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, y se habían olvidado del Señor. Entonces, vamos a ver qué hizo el Señor para esta liberación de Egipto del pueblo escogido por Dios. Vamos a ir por acá. Pero antes, ¿qué nos dice la Virgen María de Egipto? En el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, para que podamos ir comprendiendo lo que nos dice la Virgen María. Ella nos dice, Egipto simbolizaba la voluntad humana, tierra llena de ídolos, los mismos que el niño Jesús derribaba a su paso, encerrándolos en el infierno. ¿Cuántos ídolos posee la voluntad humana? Ídolos de vanagloria, de estima propia y de pasiones que tiranizan a la pobre criatura. Entonces quedémonos con esta imagen, con este concepto de lo que Egipto representa a nuestra voluntad humana, tierra llena de ídolos. Al final vamos a ampliar un poco este concepto para poderlo entender, esa misión que tuvo la Sagrada Familia, las razones por las cuales llegaron hasta Egipto, pero para tenerlo presente para los acontecimientos que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué hizo el Señor en la liberación del pueblo? A ver, vamos a ver. La liberación del Egipto del pueblo escogido de Dios. ¿Qué le dice el Señor a Moisés y a Aarón? Acuérdense que el Señor levanta del mismo pueblo a Moisés. La historia ya la debemos de saber, no voy a entrar en esos puntos, pero ya le había mandado a Moisés que vaya a donde Faraón para pedirle que dejara libre y dejara salir a su pueblo. Vamos a entender esto. Después dice, esto está en el Éxodo del capítulo 5, después se presentaron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto. ¿Qué respondió el Faraón? ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron, Aarón y Moisés, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto le replicó, ¿por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? Recordemos que ya estaban pues esclavizados en ese momento. Idos a vuestra tarea. Y añadió Faraón, ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿queréis interrumpir sus trabajos? Aquel mismo día dio Faraón esta orden a los capataces del pueblo y a los escribas. Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a buscársela, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin rebajarla, pues son unos perezosos. Y por eso claman diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a palabras mentirosas. Salieron los capataces del pueblo diciendo, esto dice Faraón, no os daré ya más paja, id vosotros mismos a buscarlas donde la podéis hallar, pero vuestra tarea no se disminuirá en nada. Entonces, al inicio de la confrontación con el Faraón, Moisés y Aarón le pidieron que permitiera a los israelitas salir de Egipto
¿Por cuántos días? Por 3 días. Solo 3 días. ¿Para qué? Para adorar, para presentar sacrificios a Yahvé. Para rendir culto, dice, y para rendir sacrificios a Dios en el desierto. Esta petición de los 3 días de camino al desierto tenía como 2 objetivos principales. Como dice Doris, primero era el rendir culto a Dios. Culto. El pueblo de Israel debería salir de la tierra de la esclavitud, que era Egipto, para caminar por el desierto y dar culto a Yahvé. ¿Qué significa dar culto? Significa actos de adoración, actos de alabanza, actos de oración, actos de servicio, etc. Es reconocer la grandeza de Dios, reconocerlo, como diríamos en el lenguaje del reino, reconocer a nuestro todo. Y es la sumisión de la criatura, o sea, en nuestra nada, estar en nuestra nada, sumisas a nuestro Dios. Es reconocer su soberanía, su santidad, su autoridad, etc., ofreciéndole sacrificios en el desierto. Este tipo de adoración en el tiempo de los israelitas no podía hacerse en Egipto. ¿Y cuál era la razón por la cual no podía hacerse en Egipto? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque ellos adoraban a Baal, a hartos dioses, a estandarte, al diablo, mejor dicho. Al Sí. faraón, claro. Exacto, comenzando con el faraón. Entonces, había la necesidad de salir al desierto porque los sacrificios que ofrecían a Dios, los israelitas, eran a base de ¿qué? ¿Por qué Moisés debía salir al desierto a adorar y a ofrecer sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios ofrecía el pueblo de Israel? ¿Con qué? ¿Con qué hacían los Animales. Con animales. Con animales. animales, correcto, con animales diferentes, ¿no? Estos animales para los egipcios era una abominación. Entonces, realizar estos sacrificios en territorio egipcio habría provocado la furia y de repente hasta los posibles ataques de los egipcios contra los israelitas. ¿Por qué? Porque como ustedes bien dicen, ellos tenían diferentes clases de ídolos y entre ellos estaban los animales. Pero también en esta petición de Moisés al faraón de salir solo 3 días, también fue una estrategia del Señor para iniciar la liberación justamente de su pueblo y exponer esta terquedad del faraón, porque ahora vamos a comenzar a ver esa terquedad que tuvo el faraón. Entonces, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una petición chiquitita. Solo dame permiso 3 días, le dijo. Solo dame ese permiso y aparentemente razonable. Déjame salir 3 días para ir ¿a qué? A adorar a mi Dios. Esto se hizo para darle al faraón la oportunidad de que él ceda sin necesidad de una confrontación. O sea, el Señor permite esta petición para que el faraón, con su libre albedrío, simple y llanamente dijera, ok, salgan y regresen. Pero al negarse el faraón incluso a esta petición chica, limitada, demostró pues que su completa opresión sobre el pueblo. Para él los israelitas no eran personas que podían servir a su propio Dios, sino era su propiedad absoluta. Él era dueño de todos los israelitas. Entonces, ¿qué pasó? Estos rechazos continuos del faraón ante los pedidos de Moisés va a originar y se va a justificar con la presencia de las plagas que va a venir a continuación. ¿Cuántas plagas fueron? 7. ¿Perdón? 10. 10 plagas, correcto. En síntesis, la solicitud de los 3 días fue el primer paso en el proceso que va a culminar después con la liberación total de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces nos queda claro, ¿no? La primera petición fueron solo 3 días, ¿para qué? Para darle culto al Señor, para adorar a Dios. Acá, si nos remitimos a lo que hemos estado aprendiendo en Divina Voluntad, ¿qué le pedía Dios a su pueblo? ¿Qué le estaba pidiendo?
Que le reconozcan los derechos. Los derechos de su ¿qué, Inesita? De su divinidad, como criaturas que somos. De todo Le lo que es de- pedía, Que le correcto, correspondiéramos, que le correspondieran divino. como Dios. exacto, le estaba pidiendo a su pueblo que le corresponda a los derechos que le exige ¿qué? ¿Quién le exige a nosotros? ¿Qué nos exige? La ¿Qué nos justicia. Creador. Exacto, la divina justicia, son derechos de justicia. Ya lo hemos visto en las reuniones pasadas. Ese está en el volumen 4, ese escrito. No tengo ahorita el número a la mano. Pero, ¿qué nos decía estos derechos de justicia? ¿Que la criatura está obligada a qué? A la correspondencia. No, Responder. pero ahí te lo describe bien, en el escrito 4 nos los describe bien, detalladito. A amarme, a alabarme, a bendecirme, etcétera, etcétera. Eso grabémoslos, porque esa es la base de todo esto. Son derechos de justicia que tú y yo estamos obligados a dar a Dios. Y eso es lo único que le estaba pidiendo el Señor a su pueblo. Su pueblo le había fallado y le estaba volviendo a pedir, a recuperar esto que estaba, sus derechos de justicia, porque los derechos, la justicia le reclama a Dios sus derechos. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo comienza estos derechos de justicia? Vemos cómo se inicia la liberación del pueblo israelita. Con la plaga, la última plaga, ¿no? ¿Cuál fue la plaga? La plaga de los primogénitos y la sangre en el dintel. Bien importante esta plaga. ¿Por qué? Porque esta plaga es la más significativa que va a conducir directamente a la liberación de Israel. Acordémonos que está saliendo Israel de Egipto, una tierra pagana que simboliza que nuestra voluntad humana, o sea, tengamos clave esos principios. Entonces, es un relato profundo de la tradición religiosa, esta última plaga sobre todo del pueblo judío, que como acto central establece que la celebración de la Pascua, o sea, lo que va a pasar con la última plaga, la plaga 10, que ya fue lo máximo, entonces ahí se va a dar inicio a una de las principales fiestas, la principal que tiene todo el pueblo judío y donde nuestra misa tiene sus raíces. Vamos a prestarle atención, que es la celebración de la Pascua, porque esto fue la base para que salieran celebrando la Pascua, la que se conoce, como le dije al principio, el nombre de Pesach. ¿Qué significaba Pesach? Pasar por encima, saltar, el paso, pero por encima. Ahora vamos a entender por qué. Fue la 10ª y última plaga enviada por Dios a Egipto. Después de que el faraón se negara repetidamente a liberar a su pueblo, a pesar de las 9 plagas anteriores, el faraón seguía en su terquedad, en su obstinación. Entonces, Dios le había dicho a Moisés desde el principio que el pueblo de Israel para él era su hijo primogénito. Entonces, al negarse el faraón a dejar ir al primogénito de Dios, a su hijo, entonces el juicio de Dios sería tomar como consecuencia el primogénito de los egipcios. Vamos a entender por qué esta plaga, la última, fue a los primogénitos. El pueblo de Dios declarado, eso lo que vamos a encontrar en Éxodo, en el capítulo 4, en el libro del Éxodo, ahí Dios ya había declarado que Israel era su hijo primogénito. Entonces, Dios anunció que a medianoche del día de la liberación, un juicio de muerte caería sobre toda la tierra de Egipto. ¿En qué consistía? Esta plaga iba a afectar a todo primogénito varón, sin distinción. Desde el primogénito del hijo de Faraón hasta el primogénito del siervo, de la sierva que molían, se encargaba de moler, incluso hasta la primera cría nacida del ganado. Todos los primogénitos, era una plaga completa. La muerte de su heredero, ¿pero qué iba a significar para el faraón? Una muerte del heredero
para el faraón era la máxima humillación y destrucción que podía sufrir un faraón. ¿Por qué? Porque era considerado un dios en la tierra y cuya línea de sucesión era sagrada. Entonces, esta plaga no solo fue un juicio contra el faraón, sino también contra todos los dioses egipcios que supuestamente protegían a la realeza y la vida en esa tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué medio se basó el Señor para hacer efectiva la plaga? Manda al ángel, ¿cómo se le conocía? Al exterminador, dice el pasaje bíblico, no dice expresamente un ángel, pero se sabe que es un ser que iba a ejecutar esta sentencia de muerte que a menudo la Biblia lo llama el exterminador o el ángel de la destrucción, ¿no? Entonces, a la hora señalada, este ser pasó por toda la tierra de Egipto para cumplir el juicio que Dios ya había decretado ahí. Y lo iba a hacer sin distinción de personas, lo iba a hacer. Eso involucraba a quién también. El ángel no iba a ir selección, él iba a pasar por todas las tierras de Egipto, iba a pasar a juicio, o sea, iba a eliminar a todo primogénito. Por los judíos también pasaba, por todos los Exacto. Iba a afectar tanto a los egipcios como a los judíos israelitas, porque el ángel no iba a hacer distinción. Él tenía una orden, iba a ser así. Entonces, la protección para los israelitas sería la sangre en el dintel, lo que después será el inicio de la sangre de protección más adelante. ¿Para qué? Para la Pascua, porque justamente con esta sangre ellos se protegieron del paso del ángel, ¿no? Entonces, para que el pueblo de Israel no fuera golpeado por la misma plaga, Dios estableció este rito de protección y un mandato que se iba a convertir en lo que llamamos y conocemos más adelante como la Pascua, y para los judíos es el Pesach. Entonces, los israelitas debían sacrificar un cordero o cabrito de un año sin defecto, esas eran las condiciones. Este sacrificio ahora lo conocemos como el Cordero Pascual. Debían tomar la sangre del cordero y untarla con un manojo de hisopo en el dintel, tanto en el travesaño superior como en los dos postes de los costados de cada casa. Y que Dios le promete a los israelitas que, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12 del Éxodo, en el versículo 13, dice textualmente: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Entonces acá tenemos un resumen en esta diapositiva de todo lo que le pide Yahvé a los egipcios. El animal será sin defecto, macho de un año, macho cabrío, ¿no? De un año, lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Luego tomarán la sangre y untarán lo que dice la palabra, las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada a fuego con ácimos y con hierbas amargas. Más adelante vamos a ver lo que significa. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Así habréis de comer, dio las instrucciones, ceñidas, o sea, ya listos como para partir, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. Pascua significa salto, pasar por alto también. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, dice el Señor, y no va a herir. No los va a herir. Y esto es importante. Esto será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Es un mandato perpetuo, perpetuo. Esto pasa de generación en generación. Todos los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando esta Pascua, ¿no? Entonces vamos a continuar. Les estaba diciendo que
el Dios de Israel que liberó a su pueblo de Egipto debía salir de esta tierra de esclavitud, caminar por el desierto para dar ¿qué? Culto a Yahvé. Este acto implicó para los israelitas no solo abandonar el país de Egipto, sino también abandonar a las divinidades paganas y a toda esa cultura egipcia. ¿Para qué? Para convertirse al culto al Dios verdadero, al Dios que los había. Les decía que esta salida no solamente era salir de la tierra, sino también abandonar el culto que ellos tenían, toda esa cultura pagana, toda esa cultura egipcia. Y ahora volverían a dar ese culto por fe en Dios, en el único Dios, ese Dios que trasciende, que se introduce en la historia para crear un pueblo con la cual hizo una alianza, y la hizo en el monte Sinaí, la primera alianza. Hay dos fiestas muy importantes de todas las leyes y fiestas que pidió Yahvé que el pueblo de Israel celebrara, que son la base de nuestra Eucaristía. De ahí se deriva nuestra Eucaristía. Son dos fiestas. La primera fiesta es la fiesta que es la cena pascual judía, que es el Pesach. Y la siguiente fiesta ahorita la vamos a ver. Entonces, tras la plaga que causó una gran lamentación en Egipto y la expulsión del pueblo de Israel por parte del faraón, ¿qué hizo Yahvé? Yahvé dictaminó que debía ser recordado y celebrado cada año esta como lo que conocemos. Pregunta que quería hacerles era: ¿por qué para la Pascua se tenía que comer un cordero cabrito? ¿Por qué no se comía otro animal? Porque es un animal como puro, como que se deja hacer todo. Si un cordero se deja hacer todo, sí, como dijera yo. Porque eso es lo que perdonaba todos los pecados del pueblo. Desde... No. Como algo futuro, no sé, no me acuerdo la palabra exacta, una prefiguración. Prefiguración de lo más adelante. Eso simbolizó después, pero la pregunta es: ¿por qué fue un cordero y no fue una ovejita, cualquier otro animalito? Porque el cordero era una de las tantas deidades egipcias, era uno de los tantos dioses principales que tenían los egipcios. En el antiguo Egipto, varios dioses estaban asociados a esta figura del cordero, del carnero, que eran considerados animales sagrados. Entonces, para la noche de la salida de Israel de Egipto, el Éxodo, el mandato de Dios a los israelitas de sacrificar un cordero y luego pintar con su sangre los dinteles de su casa constituía un acto de desafío público a los dioses de Egipto. ¿Cómo así? Al sacrificar un animal sagrado, los israelitas, y consumirlo, los israelitas estaban renunciando, era una forma de renunciar, era una forma drástica de renunciar a esa costumbre, a esa religión, a todo lo que habían adquirido, habiendo estado tantos años de esclavitud en esa región. Y estaban afirmando la soberanía del Dios de Israel sobre las deidades egipcias. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, se me está escuchando, ¿no? Por favor, me dicen en el momento Sí. Ok, entonces, al mismo tiempo, la sangre del cordero sacrificado, va a servir como una señal de obediencia que los va a distinguir del juicio que iba a caer sobre los egipcios, incluyendo a la muerte de los primogénitos. En resumen, entonces, el cordero era el sacrificio ordenado por Dios para la liberación. El corderito era una deidad egipcia, no se olviden, y con su sangre era la protección para el paso del ángel exterminador. Al ser un animal que se asociaba a una divinidad egipcia, entonces este sacrificio representaba la separación total ¿de qué? De la idolatría del pueblo.
Correcto, Doris, de la idolatría egipcia. Yo me separo de esta idolatría y me pongo en el compromiso inquebrantable con el único Dios de Israel. O sea, todo este es el simbolismo. Con la fiesta de la Pascua judía, el Pesach, ya esta fiesta nos va a marcar el camino para ir a la siguiente fiesta principal que tienen los judíos, que tenían los judíos y que tienen los judíos, que es la fiesta del Yom Kippur. ¿Saben lo que significa? El Yom Kippur también se conocía como el día de la expiación o el día del perdón. Entonces, la Pascua, que celebraba la liberación física, digamos, marca ese inicio del camino de Israel como pueblo escogido. Entonces, a lo largo del año, la ley que dio Yahvé también a su pueblo establecía un ciclo de fiestas, varias fiestas, que llevaban a los judíos a la purificación y a la reconciliación total. Y esta fiesta, la más importante para Israel, una vez que se celebraba durante todo el año, era el Yom Kippur. Esta fiesta se celebraba en otoño, que es la fiesta más solemne y sagrada en el calendario judío. Esta fiesta para ellos representa la santidad y la purificación del pueblo y también del santuario, ¿no? Del templo, lo que conocemos. Entonces, nos vamos a esta fiesta. A ver, esta fiesta es muy, muy importante. En la época de Jesús, el Yom Kippur, o esta fiesta, era el día más sagrado del año para todos los judíos. Y se celebraba con un ritual donde en el mismo templo de Jerusalén. Recordemos que el templo en ese tiempo era el templo. Era una ciudad que se había construido alrededor del templo. La implicancia residía en el templo. Entonces, el foco de esta conmemoración era la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel a través de sacrificios que realizaba el sumo sacerdote. ¿Alguien me puede decir si tiene alguna idea o conoce bien este rito o tiene alguna idea de lo que se trataba? Pues igual, se mataban, pongamos, los corderos que Moisés y Aarón, la familia de él, tenía que hacer el sacrificio, que ellos fueron los que empezaron, y toda la familia de él, que era sacerdotal. Claro, esta fiesta venía después, ¿no? ¿Qué hacían en esta fiesta? Este ritual era ejecutado únicamente por el sumo sacerdote, nada más que el sumo sacerdote. ¿De dónde nace el linaje de sacerdotes? ¿De cuál de las tribus? ¿De las 12 tribus? ¿De Leví? De Leví. El Señor de las 12 tribus de Israel, Él se reserva una tribu, y fue la tribu ¿de qué? De Leví, una raza de sacerdotes, ¿no? Para Él, para su servicio. Entonces, este ritual se diferenciaba de otros tipos de rituales que se celebraban pues ahí en las fiestas que había establecido el Señor, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? El sacerdote, los 7 días antes, una semana antes a esta fiesta, él se preparaba de una manera especial en el templo, en una cámara, en una habitación especial, para concentrarse espiritualmente, porque tenía que estar de ser posible, en la purificación sin mancha, no solo del cuerpo, sino del alma. Ahí en las historias que cuentan, dice que muchas veces el día anterior ya a celebrar el sacrificio, porque ahí se mataban a los animalitos, el sacerdote trataba de no dormir porque tenía temor hasta de en el sueño ofender a Dios. La vestimenta que utilizaba ese día el sumo sacerdote, normalmente el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, lo más grande, usaba una vestimenta muy alumbrada, muy vistosa, pero ese día él usaba una vestimenta muy sencilla, una vestidura de lino blanco
que simbolizaba la humildad y la pureza. Entonces el ritual se realizaba en el templo. El rito de la expiación seguía una serie de pasos, así, un poquito rapidito. Se escogían 2 animalitos, 2 machos cabríos y un toro. De los 2 machos cabríos se seleccionaba uno para el pecado del pueblo y el otro era el que este animalito, que era un macho cabrío, generalmente era una cabra, el macho del macho cabra, ¿no? Que se enviaba al desierto. El toro servía para la purificación propia del sacerdote y de su familia. ¿Qué hacía el sacerdote? Imponía las manos sobre los animales y transfería el pecado de todo el pueblo que había confesado a la cabeza del animal. Era un sacrificio de sustitución. ¿Por qué? Porque la vida, el pecado contra la vida se realiza con la sangre. Entonces el animalito, en vez de que la criatura, el hombre, sea ejecutado, era el animal que iba a sustituir al hombre que debía morir por su pecado, y era el animal el que sustituía. Entonces, una vez que se mataban a los animales, se les degollaba, se les sacaba hasta la última sangre en 2 recipientes, y después el sumo sacerdote ingresaba al tercer compartimento del templo, digamos, al lugar santísimo se llamaba, donde solo podía entrar el sacerdote, y una vez al año era ese día, en el día de la fiesta del Yom Kippur o del día del perdón. Solo el sacerdote entraba, aspergaba la sangre alrededor del propiciatorio, donde se encontraba el arca, se encontraba la vara de barro de Aarón, el maná que le había dado el Señor a los israelitas. Esos eran los elementos sagrados, y ahí echaba la sangre y también el incienso, y el resto de los animales, el resto del animal, todo era quemado. El animal que iba al desierto iba llevando los pecados de las criaturas al desierto. Este animal moría ya en el desierto. Más o menos esto era el rito así súper resumido. Esto lo pueden encontrar en el libro de Levítico. Es muy interesante todos los pasos y el simbolismo. Quizás en algún momento lo podamos desarrollar con más calma si es que tenemos la oportunidad. Entonces, mientras este ritual lo celebraba el sacerdote en el templo, los judíos, ¿qué hacían? Todo el pueblo, toda la región estaba en ayuno total, se abstenían de trabajar, estaban totalmente en oración. En el atrio, en la parte principal del templo, estaba el pueblo reunido y de rodillas, sin mirar, con la cabeza abajo. Entonces, se congregaban, todo el pueblo se congregaba para hacer ese día, era el día de ayuno y de expiación y de oración. Entonces, el Yom Kippur en la época de Jesús enfatizaba la seriedad del pecado y la necesidad de la expiación a través de la sangre en un ritual que se celebraba en el templo. Entonces, después de la destrucción del templo, que fueron años después, el ritual del sacrificio fue sustituido ya no por el ritual de los animalitos, sino por la oración, el arrepentimiento, las buenas obras, etc. Entonces, acá vamos a llegar a la parte culmen. La nueva alianza. La primera alianza ya sabíamos cuando se había instalado en el monte Sinaí, pero viene Jesús. Viene Jesús a establecer la nueva alianza. Esta alianza, la nueva alianza, la va a celebrar. ¿Perdón? Esta nueva alianza, ¿dónde la va a celebrar Jesús? En la última cena. En la última cena. Esta nueva alianza va a tener como base estas 2 grandes fiestas que ya las hemos conocido, la Pascua o Pesach y el Día de la Expiación. El Pesach, la fiesta del Pesach, que era la sustitución, era la vida por la vida, ¿no? O sea, en vez de que sea la persona del pecado, era el animalito.
Y el día de la expiación se logra por la sangre, como purificación, porque eso lo mandaba también. Está en el libro de Levítico. Entonces ahí decía, porque el pecado se paga con la vida y la vida está en la sangre. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el común denominador no es el tipo de animal, sino es la naturaleza. El común denominador que hay en estas fiestas no es el animalito, no, es la naturaleza de la obra redentora que se logra a través de la ofrenda de la vida. Entonces ya sabemos por qué. Jesús va a ser el sacrificio perfecto en esto, va a realizar ambas obras simultáneamente y definitivamente. Hemos visto cuál era el rito del Pesach, que hacía con el corderito. Y hemos visto el rito de la expiación o el Yom Kippur. El Señor, ¿qué va a hacer? Va a tomar signos y señales de este rito, que era importantísimo porque eso recordaba la salida de Egipto, que nos representa la salida de nuestra voluntad humana. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Y va a tomar de acá que el rito central, que era el perdón, pero por la sangre, por medio de la sangre, cumpliendo lo que estaba previsto dentro de las leyes que Yahvé había dado a su pueblo. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Entonces nos vamos a la última. Sí. Acá esta diapositiva es muy importante para poderla comprender. Es el Éxodo como estructura salvífica. Entonces, la historia del Éxodo no es solamente un relato histórico, no tenemos que verlo así como relato histórico. La historia del Éxodo es como una plantilla que nos va a permitir ver cómo se realiza la obra de la redención de Cristo y consecuentemente la obra de la santificación que nos va a llevar hacia el reino. Entonces, el paralelismo es la clave, este paralelismo de este éxodo. Tenemos un primer éxodo, la primera liberación, que es el marco teórico de lo que hemos visto, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Entonces, ¿cuál es el significado? En la primera liberación, el éxodo. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, apaguemos nuestros micros porque yo estoy escuchando ruidos. Sí, apaguemos los micros, por favor. O sea, el éxodo la salida de Egipto va a representar la salida de la esclavitud de la voluntad humana, que es una condición del hombre caído. La voluntad propia es el faraón, que lo somete al pecado, el dolor, la enfermedad y la muerte. Ese es el significado teológico. Entonces, es nuestra salida de esta esclavitud. En la primera liberación era la esclavitud física, era el sometimiento humano que hizo Egipto de los israelitas. El liberador, ¿quién fue? Fue Moisés con el poder de Yahvé. ¿Y cuál fue la alianza que hizo? Fue la primera alianza en el monte Sinaí, sellada con sangre de animales. Pero ¿cuál fue la nueva situación? Porque un éxodo es una salida, significa salida, para llevarnos a una nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? En la primera salida, Dios promete una tierra prometida que manaba leche y miel. Este era el camino por el desierto hacia esa tierra prometida. En la segunda liberación se va dando con la obra de la redención de Cristo. Es la salida definitiva, La pasión, la muerte y resurrección de Jesús, que es nuestra Pascua, es el acto que va a hacer que va a romper las cadenas, liberándonos del dominio del pecado para hacernos capaces de tener una vida
superior, una vida a otro nivel. El desierto, ese paso que tuvo que hacer los israelitas por el desierto, ese paso que nosotros también vamos a tener que hacer, va a ser nuestra humanidad purificada, es el desierto de nuestra propia voluntad. Por eso es que en Divina Voluntad, cuando entramos en este camino, el Señor lo que primero comienza a trabajar, ¿qué es? Nuestra humanidad. Es el desierto de nuestra propia voluntad humana. Comienza a trabajar en eso para llevarnos ¿a qué? Al siguiente nivel, a una nueva situación de vida. Entonces, es la vida de tuya y mía, es un periodo de prueba y de purificación. Este proceso se basa en morir a mí mismo, morir a mi yo, morir a mi voluntad humana para que Dios pueda formar su vida en mí antes de entrar a esta nueva situación, a entrar a esta nueva plenitud de vida. ¿Y cuál es la nueva situación? Es el reino de la divina voluntad, es la divinización de la criatura, es el estado de plena posesión del don. Acá ya no es solamente la salvación, ya no es solamente que me salve, como lo fue la vida de la gracia después de la redención, sino es la misma vida de Dios en mí. Es el fin al que Dios destinó al hombre desde el principio de la creación. Entonces, este paralelismo que tenemos, lo que nos significa todo lo que hemos visto de la primera liberación a la segunda liberación, es lo que significa, es necesaria y vital. La redención nos saca de Egipto, nos saca de nuestra voluntad humana, nos saca de nuestros ídolos, de nuestra vanagloria. Pero la meta final es la tierra prometida, que para nosotros es el reino de la divina voluntad, alcanzada después de pasar por el desierto de la purificación de nuestros actos. ¿Para qué? Para que lleguen a ser actos divinos. Entonces, la segunda liberación, que es la redención de Cristo, nos va a otorgar esa gracia y esa posibilidad de emprender este viaje a través del desierto de nuestra humanidad. ¿Para qué? Para llegar a heredar el reino de la divina voluntad. Y aquí lo voy a dejar porque el tiempo nos está ganando. Si tienen alguna inquietud. Sencillamente maravilloso este paralelismo. Es increíble. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, Pili. Claro. Lo que es la idea es de que más adelante, cuando estemos, a ver cómo les puedo poner la imagen, estemos en la filita para comulgar, en lo que hay ese pedacito de hostia así chiquitito, veamos toda esta historia detrás para llegar a esa hostia. Este es el marco teórico, digamos, de todo lo que hay detrás para poder llegar a ese nivel que Dios quiere. Todo ese trabajo de la divina voluntad, todo ese movimiento, todo lo que hizo la divina voluntad para lograr que el hombre vuelva a recuperar el reino, lo que habíamos perdido por el pecado. ¿Alguna otra inquietud? Sí, yo siempre he tenido dudas, que yo sé que Jesús, el pueblo judío fue el elegido y de todo, pero el pueblo judío fueron los sacerdotes los que mataron a Jesús y de todo, y es ahora donde está la masonería y todos los que quieren hacer las guerras y todos los que quieren hacer los malos. Este enfrentamiento con los palestinos y de todo, siendo que Israel, hemos dicho, son ahorita los dueños de los bancos, son los que quieren hacer hartas cosas malas, ¿cómo se entendería todo esto? ¿Qué pasa, Luz, cuando nos apartamos del pecado, cuando nos apartamos de Dios? Estamos en el pecado y estamos en oscuridad. Volvemos a Egipto, Luz. O sea, si vamos a volver a tomar, digamos, la simbología, Dios hizo todo este trabajo, Yahvé permitió todo este trabajo para nuestra liberación. El pueblo de Israel tenía que cumplir un pacto. Dios le dio todo le dio.
pero definitivamente pues hay todo un contexto ahí histórico que tendríamos que analizarlo más al detalle. Sí se puede hacer, lo podemos ver más al detalle en la situación de Israel, pero acá lo importante es comprender. Acá lo más importante es comprender este trabajo que Dios ha hecho detrás de todo esto. Ahí yo les decía en un momentito, es renunciar a nuestro yo, es renunciar a nuestro ego. No podemos estar, digamos, viendo cuál ha sido el error de esto. Ya se dio, ya estamos en eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como personas? Porque este trabajo es individual, comienza en uno mismo. Entonces, liberarnos totalmente de esa terquedad de volver. El gran pecado del faraón fue la obstinación, la soberbia y la terquedad. La obstinación es una consecuencia de la incredulidad. Ahí comienza todo. En los escritos nos enseña que la incredulidad tiene dos consecuencias graves. Cuando no creemos en Dios, no le creemos sus promesas, no le creemos a Él, nos lleva a dos consecuencias. Una es la obstinación, que la obstinación es una de las heridas mortales que tiene Jesús en su corazón, y la otra es a la dureza de corazón. Entonces, eso se ha ido totalmente desarrollando en todo el hombre, en todo ese pueblo, porque es toda una cultura. Incredulidad deriva a la obstinación a la dureza de corazón, y cuando cuando la criatura entra a la dureza de creación, es dificilísimo. Hay que hacer un trabajo muy fuerte para poder romper. Es un muro que impide la asistencia total de la gracia. En la Biblia dice, y le endureció el corazón al faraón. Pero ese endurecimiento del corazón no es que el Señor haya permitido que así. ¿Sabes qué? La explicación es bien sencilla, porque sí, en el pasaje de las 10 plagas, cada vez que le presentaba la plaga decía, y el Señor endureció el corazón, pero la expresión no es que lo endurezca el corazón, sino es que Él permite que el faraón dé rienda suelta a su libre albedrío. Sí. Retira la asistencia de la gracia, porque Dios siempre asiste a la criatura. Le retira la asistencia de la gracia y lo deja a su libre albedrío. ¿Lo deja en poder de qué? ¿De quién? De su voluntad humana. Y la voluntad humana es el faraón desde el primer día, desde la primera plaga, él antes, en los 3 días que ya le había pedido de permiso para salir, ahí el Señor le dio la opción a Faraón para que por libre albedrío cediera, pero se entercó. A partir de ese momento el Señor dejó que hiciera lo que su voluntad humana quisiera. Por eso dice, no lo asistía, o sea, el Señor ha podido darle todas las luces, todo, no, dejó para que el hombre reaccionara. Eso hace Dios. Pero porque Él mismo iba eligiendo, cuando le pregunta, ¿quién es tu Dios para que yo le haga caso? Exacto, entonces nos deja el poder, nos deja el poder de nuestra voluntad para que nosotros tengamos que tomar esa decisión. Y es lo que pasó con el faraón. Entonces, es lo que pasa en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué está sucediendo? Hay un escrito bien bonito que es el pecado. Nos va a dar una idea bien clara cómo actúa el fuego divino y el fuego del pecado. Porque son 2 fuegos. El pecado también es un fuego. Es un escrito de 2 líneas, de 3 líneas. Nos dice así, una imagen bien sencilla. Está el fuego del pecado y está el fuego divino. Actuando al mismo tiempo, ¿no? Actúa en la criatura que permite que sea la asistencia de la gracia que actúe en su vida, pues obviamente está el fuego de Dios asistiéndola, el fuego divino. Pero cuando la criatura comienza a darle rienda suelta a su voluntad, pues obviamente el fuego divino no se va a mezclar con el fuego pagano, con el fuego del pecado. Pero hay un momento en que el fuego del pecado, el fuego pagano, comienza a crecer más, que son los pecados, como está nuestra humanidad ahorita. E intenta, que es lo que está haciendo ahorita,
el mundo, intenta apoderarse del fuego divino, o sea, sacarlo de escenario. ¿Pero Dios permite eso? No. Simplemente Dios, ¿qué hace? Se retira y permite que ese mismo fuego del pecado caiga sobre la misma criatura. Entonces, las situaciones que están sucediendo, todas las desgracias que suceden, todos los acontecimientos, es solamente que se ha retirado la gracia y ha dejado que el hombre beba de su propia medicina, de su propia voluntad humana. Todo lo que vemos y sucede es por origen de voluntad humana, simple y llanamente. Es así. Bueno, podemos seguir conversando. ¿Qué volumen es, hermana? Es el volumen 6, pero ahorita no tengo el número del escrito. No importa, pero ahí lo vemos. Sí, ahí lo vemos. Este tema lo vamos a seguir viendo el próximo lunes, porque acá solamente hemos visto el inicio del origen de cuáles los acontecimientos históricos, digamos, para ver ese sufrimiento que vino desde detrás para que se dé nuestra misa, para la celebración de nuestra Eucaristía. Pero esto lo vamos a continuar la próxima semana, porque ya vamos a entrar de lleno en este mismo paralelismo, cómo es que nace nuestra Eucaristía y cómo es que estos signos son tan visibles en nuestra Eucaristía. Ya. Agradeciéndole a Dios. Okay. Gracias, Padre nuestro, por todo lo que nos has enseñado y guiado a través de Pilar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una bendecida semana. Yo voy a mandar los dos videos que a continuación continúan con esto, los PDFs. Por favor, léanlo, estúdienlo, analícenlo, porque yo no estoy entrando en el detalle de lo que dice ahí. Si tuvieran alguna inquietud, la conversamos. Si no, estoy tratando de complementar también todo lo que envuelve a nuestra Eucaristía. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.